Right. We are live now. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esperamos unos minutos que puedan ingresar los participantes y bueno, y damos comienzo a una nueva charla, un nuevo ciclo de la Cátedra Acton. Voy a esperar un par de minutos así pueden ingresar y luego introduzco la reunión de hoy. Ya tenemos más de 70 participantes, siguen ingresando. Ok, creo que para no perder más tiempo, bueno, me presento para los que no han estado en otras reuniones. Soy Andrea Rosalowski, soy el rector de UCEMA y bueno, hoy tenemos una nueva reunión de la cátedra Lord Acton que realizamos conjuntamente y con el Acton Institute USA. Alejandro Chafuen, Managing Director Internacional del Instituto, va a hacer las veces de moderador hoy. Tan solo agradecerte, como siempre, Alex, por organizar este panel. Es un privilegio para nosotros, ser anfitriones. Muchas gracias, Alex, muchas gracias a cada uno de los panelistas, a Francisco Santibani, a Gianluca Lorenzo, Ignacio Mucho y creo que Ángel Soto estará entrando en unos minutos. Alex, todo tuyo, pues. Gracias. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. La primera introducción la voy a hacer en inglés porque Gianluca Lorenzo, secretario de competencia, que es como viceministro en Brasil, va a hablar en inglés. Las charlas siguientes van a ser en español. I will introduce Gianluca in English, and I have the privilege of having known and followed the careers of the four speakers today. This is the fifth session of the Lord Acton Chair. I have learned enormously in each of them, and we try really to pick great people and some who are not well known to the great student body and stakeholders and friends of UCEMA, a wonderful university which follows the University of Chicago rigorosity, but is very open to people of different views. Gianluca Lorenzo, primero decir un poquito en español, yo lo conocí primero en el Mises Institute, viene del lado austríaco, creo que es el único austríaco hoy en el panel, pero después del Mises fue a McKinsey, que sale generalmente catalogado como el mejor think tank privado del mundo. Y de allí a hacerlo para mí lo más maravilloso, tratar de ayudar a que este milagro que ocurrió en Brasil no pueda seguir su rumbo como secretario de competencia. So Gianluca Lorenzo, it's an amazing economist. So thank you for being with us. I mentioned that I first met you when you were at Mises, then in McKinsey, that great organization, and now the government, using both things that you learned and the things that you are contributing is fascinating. I had the privilege of reading your competition law when it was coming out and was being discussed. And I never read a better law in my life. So I wrote a piece in Forbes saying, it's the best way to practice the preferential option for the poor, what you were doing. So Gianluca, you're a very busy person. Afterwards, you will take questions. We'll ask people to ask the first question, the round of questions after we finish around 40 minutes will be for Gianluca. Well, Gianluca, the floor is yours. Thank you for joining us. Thank you, Professor Chafuen, and all the other professors and all the students and so on from the university. I must start by apologizing because as a Brazilian, as a South American, and even worse, as a resident of the southest state of Brazil, which is a neighbor of Uruguay and Argentina, I was raised very close, like 1 hour from Argentina in the north part of the southest state of Brazil. I can't speak Spanish anymore. I don't know what happened. I mean, I used to speak when I was a teenager, and then I went to college, and then English kind of entered my head and Spanish left. It's very very awkward how it happened. But
I'm very glad that we can communicate in English, and I'm looking forward to make sure that my Spanish is getting better with the time. Thank you so much for having the opportunity to talk a little about Brazil. For those of you who have no idea of how I'm positioned inside the Brazilian government, I'm the Secretary for Advocacy Competition and Competitiveness for Brazil, which is one of the secretariats inside the Ministry of Economy, which is roughly what you would expect to be both a financial ministry and a development industry, a ministry as a whole. It's a huge ministry. It's the largest one of the Brazilian federal government. And my role in the Brazilian federal government, my role is to make sure that we have policies in place that will advance Brazil's competitiveness and will foster competition within different sectors of the Brazilian economy. That's a challenge for us. It's a challenge for our South American neighbors. Uruguay is doing better than us in almost every single ranking on competition and business environment. And Argentina usually have declined, and it's in the bottom of a lot of rankings together with us. We consider the most important ranking to measure regulatory quality, which is one of the issues. There is my responsibility here to be the product market regulation by the OECD organization, OCDE organization. I'm sorry, OECD in English. Yes, it's the opposite way in Portuguese. And unfortunately, Argentina is the last, and we are the one before the last, which makes us very sad because we have to foster competitiveness in our region. And right now, both with Argentina and Brazil proportionally being the two largest economies of South America, this does not build a good influence for our neighbors. Nevertheless, Uruguay has done a much better job. So I want to congratulate our Uruguayan colleagues here today, because they have done such an inspiring work. And we have seen this work both with left-leaning governments, with right-leaning governments, and that's so different from what happens in Brazil. I'm telling you all of this because what's happening in Brazil right now is the result of the lack of competitiveness, which has resulted in one of the most steady, not changed productivity levels in the history of countries, of modern countries. Brazil has faced so many difficulties, and it has done so because it has, in the last 2 decades, since it has been under the government of social democrats of different spectrums, it has stopped necessary reforms. And those reforms are all unraveling right now. So the problem that the pandemic has created for the economy of Brazil is going in parallel and is now colliding with the fact that Brazil is having the most reformist period of its economy. When we finished this administration next year, every single sector of the economy will have been through an approved landmark legislation in Congress. Right now, we are in the last vote before we finish the gas bill for the gas sector. So I'm be very happy that when I finish this, I'll head over to Congress, and hopefully after 2 years of this legislation moving, after 6 years that was completely stopped, we'll finally have a new landmark on oil and gas in Brazil. The same has been seen in sanitation, and the same is going to be seen in the electrical sector, railroads, and any sorts of infrastructure projects, including domestic navigation. We're very happy to announce that we have taken the decision as a country last month to do not renovate 2
treaties that we have both with Argentina and Uruguay that closes the market for navigation between our countries. Brazil has decided not to renew those on 2022. So after more than 5 decades of closed markets for navigation between our 3 nations, finally, we're going to have some economic freedom on that front. We also have presented major reforms, tax reform for the first time in 6 decades. We're going to have administrative reform for the first time in 3 decades. Fiscal reform, the largest fiscal reform since the Real Plan, which was our monetary stabilization in the early 90s, that it's still very important for us. So Brazil is right now in 2021, and not so much in 2022 because we have presidential elections and so on. So we say that the times for reforms are 2021. 2021 is both the recovery from COVID and the time for the greatest reforms in the history of our republic, of our democratic republic, which is not very old, unfortunately. And how is that coming? It has been very hard because Brazil has been recently facing a second wave of COVID infections and subsequent calamities and deaths. So what we have been seeing right now is a lot of pressure to ease on fiscal rules. So all of that is creating a tension. But Brazil did good in 2020 in comparison with other nations. We have a net growth of jobs created in 2020. We have been able to guarantee that we will not have a fall into poverty. And we have done that with a very limited fiscal, a big but limited in the sense that it was predictable. It did not expand our deficit or debt, for that saying, in a larger way than other countries did. So we left 2020 with a promising 2021 in our minds, but we are right now in this very difficult scenario in which the second wave is putting pressure over our Congress and our politicians to spend more, but at the same time, we're bringing the biggest, most bold reforms in the history of our country. The liberalizations that we're passing could not be passed by any recent government in our country. I could dare to say by any other governments in our country, because even our empire was very much against economic freedom. You couldn't open a business during the empire of Brazil without having the express permission of the emperor. And we're talking about a continental country. So we go a long way on our history of interventionism and of putting economic right as a second, third, or not even as a right. So I'm very happy to bring those news to you guys and to make sure that we are facing the prospects of having a bright future. But as you may know, our former president Lula, which is a very left-leaning president, although his first term was much more moderate than his second term and the 2 terms of his successor, is back with his electoral rights reinstated after the Supreme Court annulled 5 years of judicial decisions on a technicality regarding the competence of the first judge that ruled on the case. This has brought a lot of instability for the economic projections of the country and thus another setback for us. We are hoping that the economic reforms that we're putting forth this year will in some part recover or will in some part compensate for those setbacks that we're seeing, both increasing spending one time for handling the second wave of the pandemic and those political risks that we're talking, because we know that if the left comes back to Brazil, all the promises that we have on fiscal reforms, on fiscal responsibility, on keeping the government in the path to a more healthy business environment,
all of those promises are broken, and we cannot assure which way Brazil is going to go. So thank you so much. I think that I just used my 10 minutes, and I'll yield the floor for the next speaker. Thank you so much for the invitation. It's really a pleasure. I don't have a lot of contact with our neighbors in the South, and I think that's a shame. We should have more integrations like this. Thank you so much. Thank you so much. Y bueno, pedimos disculpas nuevamente porque no es fácil estar en el ritmo del español para Gianluca. Pude, creo que, traducir bastante bien la esencia de su mensaje en el chat room. De aquí en más, el evento va a ser en español, y Gianluca, si hablan español haciendo un poquito de espacio entre las palabras, no a lo súper rápido de los típicos argentinos, Gianluca entiende lo que ustedes van a decir. Creo que mi interés era ir por el tamaño de las economías, y si no me equivoco, Argentina todavía quizás tiene una economía más grande que Chile, ¿no? Si no, me corrigen. Estos expositores todos vienen de un perfil variado. Francisco de Santibáñez, de vuelta, tuve el placer de conocerlo cuando hice una pasantía en la organización que yo presidía, pero también hice una pasantía en Heritage Foundation, en Manhattan Institute, después hizo su doctorado y su máster en Johns Hopkins, un doctorado en Inglaterra. Y yo creo que es la persona que yo conozco de Sudamérica que más mira con mente abierta y con conocimiento de caso lo que está pasando en el mundo. Así que creo que no hay mejor persona que él para ver cómo piensa que Argentina, con todos sus problemas, se inserta en este mundo. Así que bueno, Francisco, gracias por estar con nosotros. Buenísimo. No, gracias a ustedes por la invitación. Como decía Alex, no soy necesariamente un experto, un economista sobre el tema, así que mi perspectiva va a ser un poco como especialista en relaciones internacionales, con algo de conocimiento también desde la perspectiva empresarial, ¿no? Y me gustaría empezar repasando lo que todos sabemos, que son los problemas, algunos de los problemas que tiene la economía argentina: control de precios, excesivas regulaciones, salida de empresas, crecimiento del gasto, caída de la inversión y de un Producto Bruto Interno que prácticamente no ha crecido en los últimos 10 años, un déficit fiscal del 9%, que no es algo fuera de lo común. De los últimos 59 años, en 52, Argentina tuvo un déficit fiscal y muchos más problemas, ¿no? La falta de mercados de capitales para financiar el crecimiento de las empresas, siendo otro de los ejemplos, ¿no? ¿Y qué explica esto? Bueno, muchos motivos, ¿no? Los problemas argentinos son complejos y vienen de hace tiempo, pero creo que un punto esencial que me gustaría enfatizar es la falta de confianza, ¿no? Que es lo que mueve las inversiones y la economía, y esto en Argentina está faltando hace bastante, y se ha acentuado y ha llevado, por ejemplo, a que se produzca un fenómeno tan dramático como es la migración de profesionales y de empresarios que migran con su capital. Y esto significa una baja tasa de inversión, aún más baja que la actual, quizás por la pérdida de los dueños de capital y de los que podrían haber sido impulsado la economía también desde distintas profesiones que hoy están viendo de irse al país. Yo creo que es un gran problema, quizás no se le pone suficiente énfasis, la pérdida de recursos humanos que cuesta generar a través del trabajo de universidades como la UCEMA y que después dejan el país. ¿Qué causa esta falta de confianza? Bueno, por supuesto, la pendularidad de la Argentina, ¿no?
los cambios constantes en las políticas en distintas áreas, que lleva a la conclusión de que Argentina carece de una clase dirigente con una visión de largo plazo. Creo que este es un gran problema y que lo venimos acarreando hace generaciones. Hay cambios constantes en las políticas públicas y en las reglas de juego. Esto va desde las tarifas, el ejemplo de la política comercial. Acá lo sabe bien nuestro amigo de Brasil. Argentina pasa de defender un acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur a una posición más escéptica, que por supuesto afecta a nuestros intereses y también los de nuestros socios, ¿no? Y en este sentido creo que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es fundamental, porque es una de las maneras menos costosas de ganar competitividad, eficiencia e insertarnos exitosamente en el mundo, ¿no? Y ante la duda de estos cambios constantes en las tarifas, en la política comercial, en la política impositiva, la decisión es no invertir. Y de vuelta, es la inversión, es a través de la inversión que las economías crecen mediante el sector privado. La tasa de inversión en Argentina hoy en día es de tan solo 10%, pero inclusive antes de la pandemia, que ha tenido un efecto, era del 15%, ¿no? Y creo que este es otro dato clave que no se le presta suficiente atención. Hay una responsabilidad que no es solo de la política, creo que es un error echarle la culpa solo a los políticos. Hay un problema de clase dirigente que es más amplio, que incluye también a empresarios que muchas veces prefieren hacer lobby a buscar mayores niveles de competitividad, a proteger su nicho y no ganar eficiencia y competir a nivel mundial, y de los intelectuales, ¿no? Que cada vez están más ausentes, me da la impresión, en el debate de Argentina, y también se sumergen en las cuestiones coyunturales, las charlas de café, y no en pensar seriamente cómo salimos de la decadencia. Y creo que esto es importante no solo para Argentina, sino para toda la región, porque vivimos en un mundo que está cambiando. Creo que hay ciertas tendencias que ya se veían antes de la pandemia que están ganando fuerza. Una es el conflicto estratégico entre China y Estados Unidos. Esto es un hecho. Genera nuevos desafíos, y países como los nuestros creo que tienen que colaborar más entre ellos ante esta realidad y tener una visión estratégica, ¿no? Hay cambios ideológicos, hay una nueva generación de líderes que yo los denomino conservadores populares, en el sentido que siguen la tradición conservadora, pero con un espíritu más antielitista, esta idea de que las élites de las grandes urbes se han vuelto muy progresistas en ciertos temas y se han alejado, ya no representan los valores necesariamente los valores y los intereses de la población. Bueno, esto creo que es un cambio ideológico fundamental. También hay un cambio en la izquierda, hay una izquierda más radical, que quizás ya no respeta, como se respetaba antes, la búsqueda de soluciones a través del debate de ideas, todas las cuestiones que se están discutiendo hoy en Estados Unidos de la cultura de la cancelación, ¿no? Creo que esto tiene un efecto muy, muy grave en la política interna de muchos países, la falta de debates y del principio liberal básico para buscar las soluciones de políticas públicas. Y América Latina, esto lo afecta particularmente, como ya lo mencionó Gianluca, debido a que estamos lejos de la frontera tecnológica, que es otro de los grandes cambios que se están produciendo en el mundo, que generan desafíos, como son los cambios en las formas de trabajo, las redes sociales, una mayor productividad, la economía verde. Estamos lejos de esa frontera tecnológica y tenemos que acercarnos, ¿no? Porque me da la impresión que gran parte del crecimiento futuro de la economía mundial viene de la mano de los cambios tecnológicos. Y cuando uno mira los índices, en el caso de Brasil, en cierto sentido es una excepción, el nivel de inversión del sector privado en investigación y tecnología, pero en el resto de los países estamos realmente muy bajos.
es un mundo entonces más complejo, es una región compleja, donde estamos viendo un descontento de las poblaciones con su dirigencia en muchos países, que es un descontento no con gobiernos en particulares, pero en general porque se sienten poco representadas. Creo que esto es un problema extra que enfrentamos los latinoamericanos. Para ir resumiendo, me parece que hay un factor clave acá que es la clase dirigente, que es el caso más claro quizás sea el de Argentina, pero no es el único, un país que tuvo la generación del 80, que prácticamente nos llevó al desarrollo, tenía una visión clara del lugar de Argentina en el mundo, trabajó en eso, y hoy el gran desafío de las clases dirigentes de la región y del mundo es, por un lado, no alejarse de la población, que es lo que ha pasado en muchas ocasiones, y por eso el rechazo de la población, que la dirigencia tiene que representar los intereses y los valores de la población, pero al mismo tiempo tiene que tener una visión de largo plazo hacia dónde quiere llevar al país y movilice a la sociedad hacia ese ideal, ¿no? Es un equilibrio muy difícil, pero me da la impresión que gran parte del resurgimiento de Occidente en particular va a venir de la mano de estas nuevas dirigencias que alcancen este equilibrio y movilicen los cambios que necesitamos, y en particular en nuestra región, acá en América Latina. Muchas gracias. Ahí estoy. Perdón, estaba unmuted. Bueno, muchas gracias, Francisco, por tu exposición, y creo que va a dar mucho que hablar, justamente tu tema de la clase dirigente y de la visión de largo plazo. Pensábamos que Chile era la gran excepción a la regla, con su mundo de los think tanks, que algunos lo llamaban como, ¿no?, el cuarto poder. Son buenísimas universidades, grandes scholars, y bueno, parece que está en problemas Chile, y tenemos un gran historiador, intelectual, empresario intelectual y demás, Ángel Soto, brillante, gran amigo también, que pude pasar tiempo con él en Washington y en diversos países. Ángel, qué placer tenerte con nosotros y tener tu visión independiente de lo que está pasando en Chile. Muchas gracias, Alex. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Siempre es un honor estar contigo, un gusto conversar estos temas, un gusto también compartir esta tribuna online con varios de los amigos latinoamericanos. Bueno, tú decías que, bueno, yo, como decía Alex, yo soy una cosa extraña, digo, entre historiador, me dedico a la economía, a la ciencia política, la verdad que trato de mirar con distintos énfasis el tema. Así que quizás me van a perdonar que no vaya tanto quizás a los números. Vamos a tener algunos números de Chile, efectivamente, porque Alex me viene soportando, porque creo que así me viene soportando hace años. Y recuerdo, Alex, que tú, creo que fue el 19 o el 20 de octubre del 2019, poquitos días después de nuestro estallido social, que me dijiste, bueno, fuiste uno de los pocos que me venía diciendo hace años que esto iba a pasar. Quizás no con la violencia, quizás no con lo que ha resultado, pero que venía advirtiendo que aquí en Chile se estaba incubando un descontento. Por lo tanto, yo lo primero que quisiera decir, tratar de poner 2, 3 ideas solamente en los 10 minutos que tengo. Cuando a mí me dicen que lo que ocurrió en Chile a partir del 18 de octubre del 2019, nadie lo podía prever, perdón, o no lo quisieron ver las élites. Francisco hablaba hace un rato de los intelectuales. Quizás a diferencia, Francisco, de lo que ocurre en Argentina, que tú decías que los intelectuales están muy ausentes. Bueno, en Chile tal vez están demasiado presentes, y no son precisamente intelectuales en los que están aportando al debate. Cuando tú hablabas de intelectuales, yo pensé y me traje a la memoria ese viejo libro todavía vigente, que son Los fabricantes de miseria en América Latina. Entonces yo no sé a veces si es bueno o no que los intelectuales estemos muy presentes en estos debates. Entonces, el debate, el de lo que podía venir, estaba incubándose. Yo recuerdo haber leído en el año 97 a Tomás Mulián, un historiador, sociólogo de izquierda, que ya decía: Chile, la anatomía de un mito, el consumo, y luego el consumo me consume. Entonces, esto ya se venía incubando.
y que también de alguna manera me viene a plantear un segundo tema. Alejandro decía, bueno, la excepcionalidad chilena. Es que, ¿cuál es la excepcionalidad chilena? La excepcionalidad chilena es el haber desarrollado un crecimiento sostenido desde 1975 en adelante, ¿ah? O la excepcionalidad chilena y es haber logrado salir adelante. ¿Cuál es la excepción? Ese pedazo de la historia, y ahora básicamente lo que hicimos en Chile y lo que estamos haciendo a partir de los últimos tiempos es retornar a lo que siempre hemos sido. Yo recuerdo que tras el retorno a la democracia del año 90, Chile siempre estuvo tratando de volver a América Latina. Esta cosa de que nos habíamos ido de América Latina, que éramos los jaguares, los tigres y todas estas cosas extrañas que nos dijeron que éramos de América Latina. Bueno, con mucho respeto y cariño le digo a mi contertulios de la región que Chile regresó a América Latina, y regresamos con el Macondo, regresamos con el populismo y regresamos, o a lo mejor nunca nos fuimos, a lo mejor siempre estuvimos ahí. Entonces, cuando hablamos de la excepcionalidad de Chile, habría que ver. Yo me acuerdo, Alex, yo no sé si tú recuerdas que para la campaña, creo que fue la primera campaña de Sebastián Piñera, el 2000, vino nuestro querido Mario Vargas Llosa a apoyar a Sebastián Piñera en la campaña y dijo algo que causó, al menos algunos, cierta extrañeza, pero algunos se obnubilaron con eso y viene a decir, mire, Chile está listo. Chile ya está listo. Chile ahora va a ir, como diríamos, va con piloto automático. No sé cómo le va a traducir esto a Gianluca, pero yo creo que lo entendemos, ¿no es cierto? Chile ya está listo, ya no hay nada más que hacer. Bueno, ¿quién se iba a imaginar lo que estaba ocurriendo? Entonces, básicamente aquí lo que uno tiene que pensar, y Alex me lo ha escuchado muchas veces, es que nosotros a veces ponemos demasiado énfasis en las instituciones, y muchos de estos think tanks, muchos de estos institutos, yo con varios amigos de institutos amigos en América Latina les discutía, mire, si el problema no es tanto las instituciones, el problema es cultural. Estamos de acuerdo que las instituciones pueden crear cultura, pero cuando usted tiene determinadas composiciones políticas que transforman, que cambian las mayorías, bueno, se cambian las instituciones. Entonces, en el caso chileno, ¿qué es lo que yo observo? Dos temas. Que se hizo una gran transformación, un gran cambio económico, pero la principal transformación quedó al debe. Es decir, se hizo una transformación a un cierto nivel que es de las élites, y eso no permeó, eso no bajó. ¿Ah? Y esas élites se ha ido deteriorando ese consenso y hoy día prácticamente se ha perdido el consenso. O sea, la crispación ambiente, lo que ocurre, si el gobierno quiere subir impuestos, la izquierda va a querer bajar impuestos. Y si la izquierda quiere subir los impuestos, la derecha va a querer subir impuestos. O sea, no hay consenso. Yo creo que hoy día lo único que tenemos consenso en Chile es que por lo menos hasta ahora nadie quiere subir los aranceles. Y nadie está planteando el tema de revisar los tratados de libre comercio, nadie está hablando de esas cosas, pero todo lo demás. Pero si ya estamos con la discusión de si la candidata, la ungida por la presidenta Bachelet, ya planteó el tema de la nacionalización de los fondos de pensiones en Chile. Estamos hablando de nacionalizar los fondos de pensiones. Entonces muchos estamos diciendo, oiga, ojalá que el gobierno nos deje retirar lo más pronto posible nuestros fondos de pensiones, porque no vaya a ser que después no podamos retirar nada. O sea, realmente esto viene en mal, en peor. ¿Ah? El problema de Chile es un problema histórico de expectativas insatisfechas, de frustración, ¿ah? de un reinado, de un gobierno políticamente correcto. Ya no están ni siquiera funcionando las instituciones. En Chile hay lugares en el sur en donde no puede entrar la policía, no pueden entrar las Fuerzas Armadas, ¿ah? Están cooptados. Bueno, estamos planteándonos esos temas. Entonces, un dominio de la agenda pública, un dominio de la izquierda. Entonces, ahí es donde a mí me preocupa y veo bastantes similitudes con lo que estaba planteando Francisco. Francisco estaba hablando, ¿no es cierto?, de que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es, ¿no es cierto?, la falta de confianza. Bueno, acá también estamos con un problema de confianza increíble. No confiamos en los demás. No confiamos en los demás. Hasta los empresarios
ya están saliendo a discutir. Este fin de semana venía una discusión bien importante de un destacado empresario, von Appen, viene en el Mercurio, esto es público, dice, cuidado con creer que pueden hacer lo que quieran y que los empresarios vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir avanzando pase lo que pase, cuidado. Ya otros empresarios han dicho, nos podemos ir, y si esto no funciona, hoy día mismo viene una columna en el diario El Libero, Alex la conoce, de una destacada académica, Vanessa Kaiser, que dice, oiga, mandemos todo al carajo nomás. ¿Ah? O sea, en Chile el deterioro del consenso, la pérdida del consenso, la inestabilidad del contexto político interno es fuerte. ¿Ah? No hay estabilidad. ¿Por qué? Yo creo fundamentalmente por un problema de cultura. ¿Ah? Una población de 18 millones de habitantes, con un PIB que está en torno a los $23.500, pero que siempre nos han ido diciendo que vamos a alcanzar el desarrollo. Mire, voy terminando. Yo cuando era chico o estaba en la universidad, me decían, para el Bicentenario, para el 2010, Chile va a ser un país desarrollado. Llegó el Bicentenario, ¿no es cierto? Y me dijeron, no, la verdad que no va a ser el Bicentenario, va a ser para el verdadero Bicentenario, en el 2018. Llegó el 2018 y llegué y me dijeron, no, la verdad que vino todo lo que... Y hoy día el ministro de Hacienda está diciendo que por lo menos hemos postergado el desarrollo por 10 años. O sea, a Chile le pasa un poquito lo mismo que le pasa al resto de América Latina. ¿Ah? Yo me imagino, Francisco, que, no sé, a tu bisabuelo en Argentina le decían a comienzos del siglo, espere, ya va a llegar el desarrollo. Vino el peronismo y le dijo, espere, ya va a llegar el desarrollo. ¿Ah? Vino tu papá y le dijeron, espere, vaya a llegar el desarrollo, y Francisco sigue esperando que llegue el desarrollo. Expectativas insatisfechas que van incubando, ¿no es cierto?, esa frustración y que finalmente van siendo el caldo de cultivo para todos estos populistas de izquierda, de derecha, que se lo llevan más o menos por lo fácil. Carencia de dirigentes de largo plazo, bueno, si ahí están, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, Chile, sí, ¿cuál es la excepcionalidad de Chile? A mí lo que me preocupa, y ya con esto termino, es que yo estoy, y otra vez, Alex, lo hemos conversado varias veces, yo estoy escribiendo un texto, un libro que espero sacar este año, que yo lo que estoy sosteniendo que con el dolor de mi alma, no solamente yo no voy a ver a Chile convertido en un país desarrollado como esperaba hace un par de años, sino que al contrario, yo soy un convencido, ojalá me equivoque y voy a ser el primero en reconocerlo, es que Chile va a ser el tercer caso de desarrollo frustrado en América Latina. El primero, y con mucho cariño y perdón, le pido, fue Argentina, esa Argentina grande de los años 10, ahí tenemos el primer caso de desarrollo frustrado, esa Argentina de los años 10, en donde, con todos los problemas, pero era la esperanza de Europa. El segundo caso es Venezuela, esa Venezuela de los años 70 que iluminaba y que era una esperanza frente a las dictaduras. Bueno, y el tercer caso va a ser Chile, un caso de desarrollo frustrado. Hace 60 años, Aníbal Pinto, un economista de izquierda, escribió un libro que se llama precisamente así, ¿es Chile un caso de desarrollo frustrado? Y plantea este tema. Yo me temo que en 50 años más, quizás otro historiador, economista, plantee el mismo tema y diga, sí, Chile sigue siendo un caso de desarrollo frustrado. Yo creo que, Alex, yo creo que esos son los puntos importantes que me gustaría plantear. Estoy en los 10 minutos y creo que podemos volver a una segunda vuelta en la conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángel. Y bueno, has abierto el campo a muchas dudas y preguntas, pero a ver si tenemos un poquito más de optimismo en la región con este Uruguay que nos ha sorprendido o ha sorprendido a muchos, que pese al descalabro de los argentinos y los problemas de Brasil, ha mantenido cierta línea de respeto, sobre todo en los índices de Estado de Derecho, no solamente Uruguay ahora está a la cabeza, después viene Chile y un poquito Costa Rica, pero el resto de la región parece que las reglas no corren, no existe nada que se parezca a la igualdad ante la ley. Pero también tiene buenos economistas y es un placer presentarlo a Ignacio Muñoz, ahora dirigiendo Ceres, este gran think tank,
en Uruguay, pero antes estaba en la academia en la Universidad de Montevideo. Ignacio, qué placer estar contigo. Muchas gracias, Alex. Un gran gusto compartir este panel con Francisco, con Gianluca, con Ángel. Realmente es un honor poder estar esta tarde con todos ustedes. Para bajar al Uruguay, voy a empezar con una anécdota que me pasó en el año 2019, relacionado con lo que hablaba Alex de Chile. Había pasado pocos días o apenas un mes del 18 de octubre de Chile, y me tocó darle una charla sobre la economía uruguaya a la principal responsable de toda América Latina de IBM, que por primera vez venía al Uruguay, en el 70 aniversario de IBM en el Uruguay. Por primera vez, la principal ejecutivo, que hoy es una brasileña, de IBM, estaba viniendo al Uruguay. Y me pidieron a mí, de IBM, que le diera una charla sobre la economía uruguaya, y empecé a hacerle un pantallazo de cómo estaba la situación macroeconómica, cuáles eran los principales desafíos, y en un momento la mujer esta me frenó y me dijo: Ignacio, a mí solo me importa una cosa de Uruguay, que durante el año 2019, de todos los países que yo tengo responsabilidad, desde México hasta abajo, hasta Argentina, pasando por todo Centroamérica, es el único país que no tuvo social unrest o manifestaciones violentas, en muchos casos con muertes en las calles durante el año 2019. El único país de todos los que tiene bajo su concepción en la multinacional IBM, que están todos prácticamente. Después yo hice el chequeo, me fui a fijar uno por uno todos los países, y en todos los países había existido episodios de violencia en las calles y de manifestaciones contra las instituciones en algún sentido. Y la verdad que me dijo esta mujer: es por esa razón que voy a hacer un plan piloto en Uruguay el año que viene, se refería al año 2020, una inversión importante para probar una nueva tecnología que la queremos probar a nivel mundial. Uruguay, si bien Uruguay nos representa muy poco ingreso y los costos para producir son elevados, no nos importa porque a mí lo único que realmente me deja tranquilo Uruguay es que es el único país que no me hizo doler mucho la cabeza por las movilizaciones en las calles. Y esa es la verdad, ese es el principal activo que hoy tiene el Uruguay, que se le ha sumado con la pandemia, que Uruguay apareció en los titulares de los principales medios internacionales, el Financial Times después de muchísimo tiempo, The Economist, por el manejo inicial de la pandemia, por lo que fue el año pasado, por las señales en favor de la libertad individual, es una concepción profunda que tiene nuestro presidente de la República, donde siempre a lo largo de todo el manejo de la pandemia primó la libertad individual sobre decisiones colectivas que frenen la libertad ante la complejidad de una pandemia. De todas formas, siempre se apeló a la información, a la libertad responsable. Eso ha puesto al Uruguay en el mapa de los inversores internacionales, regionales, como un país distinto dentro de la región, y tiene una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos estos inversores, cuando empiezan a mirar el Uruguay y cuando empiezan a sacarle punta al lápiz y a hacer los números, se dan cuenta de que es un país muy caro, un país poco competitivo y que la rentabilidad es prácticamente nula. No son todos como IBM, que no le importa no tener rentabilidad en Uruguay. Hay muchos que quieren tener rentabilidad para poder invertir, y por lo tanto tenemos este problema hoy. Tenemos la oportunidad, pero tenemos muy baja competitividad. Uruguay es un país poco productivo, y esto es una sucesión histórica de medidas que han existido en el Uruguay que lo han vuelto poco atractivo para la economía de mercado. Es un país históricamente estatista, es un país donde el costo del Estado es elevado y es muy ineficiente, y es un país que, dado su tamaño, y a diferencia de Chile, que recién Ángel Soto decía que lo que no se discute en Chile es la inserción internacional que ha logrado en los últimos 30 años, Uruguay ha estado preso del Mercosur en los últimos 30 años. Se está cumpliendo ahora, en estos días, el aniversario número 30 del Mercosur, un acuerdo que ha sido, desde nuestro punto de vista, un acuerdo fallido, no ha logrado tener ningún resultado positivo para los países miembros, en especial para el Uruguay,
y nos ha dejado en un nivel de acceso a los mercados internacionales muy restringido. Uruguay coloca su producción, el 80% de la producción uruguaya se coloca en el exterior pagando aranceles. El 20% se coloca dentro del Mercosur sin pagar aranceles. Tiene un gran desafío por delante, de mayor apertura comercial y lo que en términos de competencia implica una mayor apertura comercial. Uruguay es un país con bajos niveles de competencia y con costos muy elevados de funcionamiento. Por ejemplo, tenemos empresas públicas monopólicas que generan tarifas combustibles y energía eléctrica los más altos de la región, pero por mucho margen. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Generar las reformas necesarias que el país tiene que procesar para generar un cambio en favor de la productividad y la competitividad cuando hay un gobierno que está a favor y lo tiene comprometido en sus programas. O sea, tenemos después de muchos años, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, una coalición de gobierno liderada por el Partido Nacional que en su programa tiene estas reformas de mayor apertura comercial, cambio de las empresas del Estado para hacerlas más eficientes, para que puedan operar, cambios regulatorios para que el país pueda funcionar más fácilmente a nivel de inversión privada, pero todavía no se ha logrado procesar con fuerza, con la fuerza necesaria. Entonces ahí está el gran desafío del Uruguay. Hay una gran oportunidad para el país, pero tiene que ser consciente de que tiene que procesar cambios para hacerlo más competitivo, en un marco que son complejos, que son discusiones profundas, ideológicas, donde hay una oposición fuerte. El principal partido de Uruguay sigue siendo el Frente Amplio, de una base muy fuerte de apoyo, y que obviamente va en contra de muchas de estas medidas que el país necesita. Y Uruguay tiene que procesarlas, y acá es donde aparece la clave, procesarlas en el marco de la estabilidad institucional que tenemos. Pero si, de poco valdría el Uruguay a la fuerza implementar alguna de estas reformas y destruye el principal activo que tiene. Y tengamos claro que este activo que Uruguay tiene, de la tranquilidad social, institucional, se puede perder de un día para el otro. Entonces, jugar en esa línea fina de hacer reformas complejas e ideológicas donde hay intereses corporativos muy fuertes, sin dañar el principal activo que es valorado a nivel internacional del país, es el camino en el cual Uruguay tiene que ir transitando en estos años, es caminando entre algodones para lograr generar estos cambios. Al mismo tiempo tiene que procesar reformas a nivel de transferencias sociales, asistencia social, porque Uruguay está teniendo, con la pandemia, como han tenido todos los países del mundo, por serios problemas en el mercado de trabajo y de desempleo. Se han perdido muchísimos puestos de trabajo en el país, que venía, y esto es el punto que quiero resaltar, previo a la pandemia venía en recesión. A Uruguay la pandemia, a diferencia de otros países de la región, como que venía, dejemos de lado el caso argentino, pero Brasil y Chile, que venían creciendo, Uruguay estaba en recesión hacia fines del año 2019 y venía de 4 años y medio de estancamiento económico que se arrastraban desde fines del 2014. La economía uruguaya no crece y es hoy, post pandemia, con un crecimiento esperado para este año del 3,5%, después de haber caído 6% el año pasado la economía uruguaya con la pandemia. Este año se va a recuperar 3,5%. Cuando termine el 2021, la economía uruguaya todavía va a ser más chica que fines del 2014, cuando empezó el estancamiento y la recesión en el país. ¿Y por qué había recesión y estancamiento? Porque las condiciones de inversión eran muy negativas en términos de rentabilidad y de oportunidades. Eso no cambia con la pandemia. Entonces, las reformas pueden hacer cambiar al Uruguay en ese sentido para volverlo a ser rentable y atractivo para invertir. Cierro con esto. Para poner un marco de análisis, Uruguay tiene una agenda de reformas liberales por delante profunda para implementar, pero tiene que procesarlas en el marco de un país partido a la mitad, desde el punto de vista político, donde hay una coalición que ha dejado 15 años de gobernar en el Uruguay, ha asumido el gobierno otra y tiene una agenda profunda por delante post pandemia. Muchas gracias, Alex, y quedamos abiertos a la discusión, al debate y a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Al menos caminando entre algodones, quizás no es tan peligroso como caminar entre quizás el Lula y el coronavirus, ¿no? Y los desafíos de
de Brasil. Pero les voy a decir un poco las reglas. Vamos a hacer las preguntas primero a Gianluca Lorenzón. Ya hay varias preguntas y yo voy a tratar de resumirlas en español en el chat room. Pero sigan poniendo preguntas. Ahora le voy a preguntar en inglés a Gianluca las preguntas algunas que hicieron ustedes y la mía que complementa. Las voy a hacer todas en conjunto. Gianluca, there were already a couple of questions that would include Brazil. My first one is just as friends of the free economy and freedom. We would like to know, where do we have to look more into signs or what will happen in Brazil? Would be what's going on in coronavirus. It's what's going on politically with Lula, looking at public finance. I'm also wondering, if you have a great economic team, but Salim Matar and Paulo Webel already left, but Paulo Guedes is still there strong. So that's the first part. Where do you think we should look into, and if foreigners, we can do anything, just to help passing the message, trying to avoid attacks on Brazil. The other two questions that people have been asking is, what is how taxes on employment in Brazil? How much do Brazilian employers have to pay very high taxes when they employ someone and do their part of the contribution? Because in Argentina, they're very high. And the second one, what do you figure out what is the rate of return, that it's convenient, or would attract businessmen, not on the financial sector, not for short-term profits, or that's secondary now when you look at what drives investments in Brazil? I think I just didn't get the third one. You mentioned what is the return? The rate of return that attracts investments, like in Uruguay, Ignacio said that, IBM did not care much about the rate of return, but just didn't want big shocks, so that the social unrest was more troublesome. But is there a rate of return, that I think is normal to attract investments in the region? Great. So starting with the first one, this is the 1 million question, right? The 1 million answer, actually. Which factor which kind of signs should you pay more attention to when looking to the Brazilian economy? I think that COVID and the political, we'll know more in a couple of weeks. Why I'm saying this? Because depending on the vaccine rollout, Brazil has a great plan for vaccine rollout. The danger here is, the liability here is that it gets delayed. Unless it gets delayed, you could certainly say that we're going to have more than half of the country vaccinated in July, August at most, and all of the country vaccinated this year. So we're very much so vaccine and COVID does not concern me so much. We have the second wave. It's going to last 1-2 months, 3 months at most, and so I wouldn't look at as a sign for economic growth because it's already priced, as we say in here. I don't recall if this expression exists in English, but it's already on the price of the main let's say economic indicators that we follow in Brazil. Politically speaking, there's a chance that the decision, which was a single judge decision, single justice of the Brazilian Supreme Court decision, can be reverted by all the other justices. We're going to have to take a look at it. This could certainly lower significantly the risks of the Brazilian economy. I think in 1-2 months at most, we're going to have an answer on that. And now, when it comes to reforms and the macroeconomic issues, those two subjects are directly related, right? Because if you have a potential candidate that could very much win the next election on the ticket, this makes the current politicians more willing to spend in comparison if that person is not on the ticket.
And the same thing that it's not in the ballot. And the same thing also is true for the COVID. If this does not go away on 1 month, the second wave, 1 to 2 months, we're starting seeing a decline. If that doesn't happen, then we're going to see a much more spending coming, and that's going to be bad for Brazil. So I think I'll be looking, we're going to have an answer. You should look to those 2 signs in the next couple of months. And after that, we'll be looking for reforms and so on. I think that's going to be the major issue for Brazil. When it comes to taxes on unemployment, which is your second question, Brazil has, I don't know if it's the largest, but if it's not the largest, it's one of the larger tax burden on employment. It's ridiculous, really. It's about, if we put everything that goes within, to the average employer, it may as well go up to 100% of taxes per employment. So we were the first government in history in the last, I don't know, 5-6 decades to actually say that this is a problem and to propose something. And our proposal was rejected. Minister Guedes suggested, very controversially, to be honest, that we lower the taxes on employment in exchange of a tax on financial transactions. Brazil had a tax on financial transactions. It was very well received, very badly received by both politicians and the public. And since we are in a fiscal, let's say, in a very tiny spot when it comes to our fiscal possibilities, the chances that we're going to solve it are very low. But yes, we have this huge tax on employment. It's terrible, and we have to do something about it. And finally, what's the rate of return? It's hard to say. I think I'll have to get an estimate from the financial sector, but you mentioned not from the financial sector, right? I'll just talk briefly here about investments. Brazil was one of the top 4 destined of investments in 2019, and our goal is to be the #1 receiver of foreign investments in 2021. This is happening because we're privatizing so much things that are not companies, but are services that are usually done by the state. Sanitation alone is already bringing billions of dollars each month to Brazil. With your approval tonight of the gas legislation, more billions of dollars to come. And so we're gonna wait to see what's gonna happen. And railroads, electricity, and domestic navigation between ports. A part, of course, of general freeways and so on. So we are aiming to be the biggest country for investment this year, for foreign investment this year, or at least to keep in the top 4 as we did in 2019. And we believe this is possible because the financial return in Brazil is great right now. The privatizations yield great returns, and we have actually built some of the most sophisticated infrastructure, private-public partnerships around the world. So thank you so much again. I'll certainly follow for a couple of minutes the answers from the other speakers to the questions. But Dr. Schaffman, thank you so much for the invitation, and to all the other professors and speakers, Professor Edgardo, Anjo, Francisco, Inacho, and everyone from Acton and from UCEMA. It's been truly a pleasure. Thank you. Thank you, Gianluca. Thank you. Yeah, and stay strong and give best wishes to Paulo Guedes. I know he doesn't like to increase taxes on financial transactions, but he's also a person who wants to be fiscal responsible. Bueno, le deseamos suerte y gracias a Gianluca. Ahora continuamos en español. Hubo una de las preguntas que está en el chat, o no sé si estaba en las preguntas, es que a veces se asocia esta palabra progresista, casas progresistas, a las propuestas que hace la izquierda. Entonces, un poco la pregunta es, ¿en qué han fallado los neoliberales? Creo que ya lo han tocado un poco al tema de la cultura, pero si alguno de ustedes quiere responder o comentar acerca de las preguntas que le hicimos a Gianluca, y como ven, el tema en positivo y la carga
impositiva al empleador, bienvenidos. Así que simplemente si piden la palabra o empiezan a hablar, Zoom los elige automáticamente. Bueno, No sé, sí, Bueno, aquí, si quieren, yo podría muy breve, o sea, en el caso de Chile, lo que yo creo en que han fallado los neoliberales, bueno, han fallado en que nunca han bajado el discurso. Yo creo que esa es la principal crítica que yo le hago desde dentro en algún momento, en think tank, en instituciones, y hoy día más desde fuera, desde el mundo de la academia, en que siempre he visto que ha sido un discurso muy enquistado, muy, a ver, muy de café, muy de hoteles y sin un efecto multiplicador, muy de élite, muy de nosotros somos los que sabemos, nosotros los que tenemos ideas, pero siento yo que no han hecho un trabajo de transmitir las ideas en los ámbitos más populares. A mí me encantaría, por ejemplo, y alguna vez lo intenté, pero no me resultó, a mí me encantaría desarrollar programas de lucha por las ideas, pero en los sectores más populares. Ahí, en los puertos, en los barrios de clase media, clase baja. Yo lo que creo es que en el caso chileno, y voy a ser muy breve para dejarle la palabra a los demás, en el caso chileno, la verdadera transformación que se hizo durante el gobierno de Pinochet fue una transformación mental, fue una transformación, una mirada del mundo, que es mucho más potente que reformas económicas. Es decir, mire, nosotros vamos a salir adelante fruto de nuestro esfuerzo personal, de nuestro sacrificio. No me den, pero tampoco me quiten, déjenme adelante. Yo creo que ese es el factor diferenciador respecto de otras reformas liberales que se hicieron en América Latina, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, y por eso fueron más permanentes. Sin embargo, la falla, creo yo, Alejandro, es que esas reformas no bajaron, no van a la clase media, no, y mucho menos a los sectores populares. Entonces, ¿en qué fallan, creo yo? En no haber bajado las ideas y haberse quedado en una situación muy cómoda, en una situación muy de las élites, en muchos seminarios, think tank, de apoyarnos, ganar, pero no tener un efecto multiplicador. Ese yo diría es una primera approach respecto de la batalla de las ideas, que algunos de ustedes saben que a mí personalmente me interesa mucho. Es llamativo un comentario, porque antes de la primera elección de Piñera, yo miro los números, no es que los números prueben, pero me hacen abrir los ojos, y siempre leía Latino Barómetro, y me sorprendía que la pregunta de si el mercado libre es esencial para el desarrollo de la economía, los chilenos eran de los peores en responder esa pregunta, y mis amigos, ¿no?, tanto Hernán Vige como Sebastián Piñera, Piñera más como candidato, no como amigo con pinche, esto era con Charles Murray, Michael Novak, un cuartito chiquito, y Roger Noriega, que era un cuartito chiquito en American Enterprise Institute. Y Piñera tenía la convención de que faltaba muchísimo para convencer, que el consenso era, como tú dijiste, era solamente en el tema de los aranceles y de la LIC. Yo iba a las fiestas del think tank Libertad de Desarrollo, a los aniversarios, y a mi derecha me ponía el jefe del think tank de izquierda, y entre los economistas había un consenso, pero quizás no entre el pueblo. Así que no sé, Francisco, ¿querés opinar? Y después Ignacio, ¿cómo ves esto? sí, bueno, yo creo que en general la derecha, liberales y conservadores, tienen un problema generalmente en los países latinos, no solo en América Latina, ¿no? Pero uno ve el caso de España, que a veces pasa algo similar, que hay poca presencia intelectual, y eso después tiene consecuencias, ¿no? Las ideas tienen consecuencias. No es algo que encontremos en países más lejanos como Rusia, India, etcétera, donde tenés una derecha liberal o no creciendo, pero me parece que el ejemplo más claro y más interesante es el de Gran Bretaña y particularmente el de Estados Unidos, ¿no? Pues en su momento la derecha en Estados Unidos estaba totalmente marginada, era el partido de los tontos, como se le decía en ese momento, y hubo un esfuerzo intelectual y político
para que el conservadurismo, lo que sería, como llamamos acá, sectores liberales, ganen o compitan en la batalla de las ideas. Y como bien sabe Alex, hubo un movimiento que se llamó fusionismo, que primero trató de buscar un acuerdo entre conservadores y liberales. Hubo revistas como National Review, hubo intelectuales como Bill Buckley, que empezando en los 60 hicieron un trabajo de mucho tiempo, después vinieron los think tanks, y después vino la política, y después vinieron los líderes como Reagan, que empezaron a llevar las transformaciones a la realidad, y después un consenso mayoritario que apoyaba estas ideas en Estados Unidos. Ahora no está tan claro como ya sabemos, pero mi punto es que en nuestra región creo que no le damos suficiente importancia a las ideas, y creo que las élites y las élites económicas en particular están muy encerradas en sí mismos, como decía Ángel, muy retraídas, falta de conocimiento de la población. Uno no puede comunicar ideas y movilizar a la sociedad si no entiende a su población. Y eso se nota, ¿no? El caso argentino en particular, que no pasa en Chile, tampoco tenés una dirigencia, un sector. Los políticos de derecha, liberales o conservadores, son relativamente pocos y muy marginales. Hay un consenso entre políticos, una ideología progresista, que creo que es una dificultad adicional que tenemos en Argentina. Pero generalmente, en términos generales, creo que en la región donde perdió la pelea a la derecha, y no veo que haya demasiada voluntad de dar esa pelea, es en el plano cultural. Interesante, porque el presidente de tu organización, el CARI, bueno, que ha recibido mucho reconocimiento de sus pares en el ranking internacional, sí, felicitaciones, creo que sos vicepresidente ahora, pero en la reunión de jefes de think tanks, que de vuelta yo creo que en Estados Unidos, y las encuestas lo muestran, en Inglaterra también, es un grupo que se hable a sí mismo, pero le afecta a la izquierda también. Y el presidente de tu grupo un poco les dijo a los presidentes de estos grupos que hay que prestarle atención a we the people, porque acá las élites como que quieren desconocer lo que piensan, ¿no?, los deplorables, ¿no?, los que votaron a Reagan en el pasado y ahora que votan a Trump. Así que, en fin, Ignacio, ¿cómo ves esto? Porque yo generalmente tengo que defender a los intelectuales, pero generalmente los intelectuales tienen un sesgo a favor de que los intelectuales son todo, ¿no? ¿Cómo ves este tema, Ignacio? Un tema de vital importancia, es un tema sobre el cual estoy en lo personal trabajando mucho, esto que decía Ángel, de cómo el pensamiento liberal pueda permear, y creo que lo que estamos viendo a nivel global, con la pandemia, con la aceleración de la automatización de procesos, el futuro del trabajo, y los problemas de empleo permanentes que vamos a tener por unos tiempos, generan una combinación de factores que tienen que ser incorporados en el pensamiento liberal. Y como yo estoy viendo, hay que pensar en una economía que funciona con la tecnología, con la mejora de la productividad, de la mano de la tecnología, en un marco del mayor liberalismo posible. Pero al mismo tiempo, una cantidad muy grande de personas que van a estar fuera de ese mercado, justamente porque muchas de estas personas van a quedar al margen del mercado al incorporarse a automatizaciones en las empresas, que tienen que ser atendidas por el pensamiento liberal. Y ahí es donde yo veo espacio para pensar y analizar instrumentos tipo renta básica desde una concepción liberal. ¿Y qué quiere decir una renta básica de una concepción liberal? Darle un subsidio a las personas sin contrapartida, donde realmente se confíe en la libertad individual de estas personas para tomar una decisión, y que ese subsidio se mantenga por un periodo de tiempo que permita a estas personas recapacitarse y prepararse para conseguir un trabajo diferente al que no van a tener más porque sus habilidades ya fueron automatizables, porque estaban acostumbrados a hacer tareas rutinarias en una fábrica que ya no van a hacerlas nunca más, o estaban haciendo un trabajo administrativo en una empresa que ya no se va a hacer nunca más. Hay una transición ahí de personas en el mercado de trabajo en donde hay que darle un rol al Estado, y ese rol del Estado tiene que estar pensado de una filosofía liberal. Entonces,
a la pregunta global de Alex, creo que estamos en un momento histórico, estamos en un momento clave para decir liberalismo al máximo en donde funciona, en donde la tecnología va a mejorar la productividad y políticas sociales repensadas, rediseñadas para una proporción muy grande de la población, que van a haber en todos los países, y en Uruguay en particular, lo estoy pensando así, que va a tener que una transición compleja, donde se va a tener que reinventar laboralmente, y para lo cual las políticas públicas tienen que tener un foco, y ahí donde yo veo potencial del liberalismo es sacarle rol a las políticas sociales pensadas con el asistente social que se mete entre medio de la transferencia y la persona beneficiaria, y no ir directamente a la persona, saltearse la estructura de los ministerios de desarrollo social, todas esas capas de burócratas que lo único que hacen es pensar que saben decirle a la persona lo que tiene que hacer con esa plata y darle consejos que finalmente, o transferencias condicionadas, como los conditional cash transfer, que han demostrado que no han servido, no han tenido resultados, sino pensar en transferencias incondicionadas, necesarias, pero incondicionadas, limitadas en el tiempo, al estilo de lo que hizo en los últimos años Finlandia, que demostró ser exitoso en materia de renta básica. Lo dejo planteado, es un tema complejo, muy complejo, pero tenemos que pensarlo. Tenemos que pensarlo, y es algo que está presente en toda América Latina y a nivel global, y creo que el pensamiento liberal tiene que enfocarse ahí ante la pregunta de Alex y de Ángel, de cómo llegarle a mayor cantidad de gente y cómo permear de las élites hacia abajo. Si me permite, Alex, muy cortito. Yo creo que, Alex, aventurarse a defender a los intelectuales es especialmente peligroso, especialmente en América Latina. Es como cuando uno quiere defender a los empresarios, Alex. Los intelectuales y los empresarios hay que dejarlos que se defiendan solos, y si no, que mueran solos. Yo creo que esa es una cruzada un poco peligrosa, pero quería agregar muy cortito, y perdona, es que me parece que es muy relevante lo que está diciendo Ignacio. En este mundo post-COVID, en este mundo, ¿no es cierto?, que ha cambiado, sustentable, bueno, nosotros tenemos muchas más herramientas, ideas para transmitir lo que se está pidiendo en un mundo de automatización, de tecnología, que muy bien está planteando Ignacio. Nuestras ideas son mucho más aplicables, somos nosotros los que podemos mucho mejor transmitir cómo podemos capturar valor, mejorar valor, generar más valor, haciendo más con lo mismo, que a diferencia de lo que plantean otros, que hacer lo mismo con menos. ¿Me explico, no? Ahí nosotros tenemos una capacidad de creatividad en materia de innovación, de creatividad. Los temas medioambientales tan relevantes hoy en día. Bueno, yo creo que es casi innegable que quienes son mucho más capaces o quienes han aportado mucho más a la conservación del medio ambiente. Los sectores privados. A mí siempre me gusta a nivel universitario, que yo conozco mejor, me encanta citar el campus, que muchos de ustedes tal vez lo deben conocer, el campus de la Universidad Francisco Marroquí en Guatemala, donde la verdad que tienen un cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, fantástico. Entonces, el problema es cómo esas banderas que son sumamente importantes, claves, nos las han arrebatado. Y nos quitaron, y son banderas mucho más nuestras, y en las cuales nosotros podemos aportar de una manera mucho más creativa, mucho más creativa. Simplemente no está Gianluca, el ministro de Ecología de Brasil, de vuelta, es un joven que los conocí como a algunos de ustedes, a los 21 años, Ricardo Salles, tengo una enorme admiración por su trabajo. Edgardo, ¿podemos seguir 10 minutos? Tengo una pregunta enorme. Es una Podríamos seguir un par de horas más. Vemos si los tres la pueden abordar. Y la pregunta es el rol de estos grandes economías. Una es Brasil, la otra es China. China, si no me equivoco, es el principal socio comercial de los tres países de ustedes, también de Brasil. El único país que, por mis redes de inteligencia no privada de mis amigos, me dicen que donde China no patotea, no fuerza sus cosas es en Chile, justamente porque Chile tiene más Estado de Derecho, pero Uruguay quizás es un poco más chico, pero me consta de cómo trabaja el Partido Comunista Chino en varios de estos países. Y cómo ven la relación de sus países con China, y segundo, cómo ven
el tema de una vuelta del populismo de izquierda a Brasil, ¿qué impacto tendría en los países de ustedes y en la región? ¿Cómo ven esos dos temas, Brasil y China? Sí, Uruguay es un país que tiene como principal socio comercial China, le vende mucho de su producción de carne y soja a China, pero no tiene muchas inversiones chinas ni población china. Son los países que menos influencia directa China tiene, sí como nuestro mercado, pero no hay influencia china en inversiones, en población, o sea, no tiene ese impacto. Sí, obviamente, se ha vuelto, por la razón de los hechos, un lugar atractivo para venderle carne uruguaya, soja uruguaya, ante, por ejemplo, la imposibilidad de vender carne uruguaya en mejores condiciones en Europa y Estados Unidos porque Uruguay no tiene acuerdo de comercio. Se ha vuelto, por los hechos, por la inacción de estar atrapado en el Mercosur, el único mercado de escapatoria de la producción uruguaya. Esa ha sido un poco la historia de la relación comercial de Uruguay con China. Entonces no es un caso de una influencia directa, sino un lugar que no hay más remedio, y como las tarifas son bajas, Uruguay no tiene un acuerdo de libre comercio, pero es un 12% del arancel de la carne para ingresar la carne uruguaya a China, cuando es arriba del 50% en Estados Unidos, y en Japón, y en Corea, y en Europa. Entonces hay un diferencial ahí de precio que nos condiciona. Con respecto a Brasil, no solo Brasil preocupa el cambio de viento. Tenemos el 11 de abril un día clave para América Latina. Hay 3 elecciones. La elección de Perú, primera vuelta, con una candidata muy potente, Mendoza, que ha generado mucha preocupación en Perú. Tenemos las elecciones en Ecuador, la segunda vuelta, donde hay una probabilidad no nula de que el correísmo pueda volver. Y tenemos la elección, obviamente, constitucional de Chile, que la seguimos con mucha atención. La noticia de Lula de la semana pasada ha generado un impacto acá también. Uruguay tiene una ventaja en algún sentido, o no, que es que la próxima elección falta mucho, va a ser en el 24, fines del 24 recién, por lo tanto, no va a tener esto un impacto inmediato, pero sí, si se empieza a pintar de nuevo el continente de colores de izquierda, como ya tenemos de México y Argentina, se empiezan a juntar. Si el centro del continente se empieza a pintar otro color, obviamente esas olas son difíciles de frenar, ¿no?, en la región. Francisco, sé que tú has puesto énfasis y has analizado los dos temas, ¿no? Remarcando la importancia de Brasil para Argentina y un poco pidiendo que tenga, creo, una visión balanceadora con China y Estados Unidos. ¿Es correcto? ¿Cómo ves Argentina con Brasil y con China? Sí, bueno, creo que con China básicamente hay que saberse hacer respetar, que China no trata a todos los países por igual y que para eso hay que tener un Estado chico, pero que funcione muy bien. Hay que tener una economía fuerte y una clase dirigente con visión de futuro, ¿no? Y regionalmente yo creo que tenemos que ir hacia una mayor colaboración, porque uno de los peores escenarios posibles que podemos enfrentar es que el conflicto entre China y Estados Unidos se traslade a América del Sur, ¿no? Y que, como no pueden ir a un conflicto directo porque hay armas nucleares, la misma lógica de la Guerra Fría, resuelvan sus disputas a través de estados clientes, ¿no? Y Brasil va para un lado, Argentina va para el otro, y vuelve la conflictividad, que es uno de los grandes logros después de fines de los 70, principios de los 80, es que no hay conflictividad seria entre los países sudamericanos, pero no hay que darlo por hecho, ¿no? Por eso yo creo que este es un tema muy importante que la dirigencia lo tiene que pensar. Y sobre Lula, yo creo que ahí la gran preocupación es la pérdida de la esperanza, ¿no? Que en este caso favorecería a la derecha, no a la izquierda, porque si se llega a la conclusión que las economías de nuestra región no pueden crecer, estamos condenados a tasas de crecimiento bajas, entonces muchos pueden pensar que, bueno, lo importante es cómo distribuimos lo poco que tenemos. Y ese puede ser un pensamiento que le permita a Lula y a líderes similares llegar al poder. Pero eso lo que va a terminar haciendo es disminuir la inversión futura y el crecimiento futuro.
no solo por la falta de inversión extranjera, sino porque los propios empresarios de la región se van a ir en busca de tasas de retorno más altas en los países desarrollados. Así que yo creo que es un peligro pensar que la derecha puede llegar al poder simplemente con una mejor capacidad de gestión. La gente no vota, las poblaciones no siguen a líderes que son capaces de gestionar mejor. Tienen que ser líderes intelectuales, políticos que transmitan una visión de país y movilicen a la sociedad. Y esto es algo que los liberales históricamente creo que han tenido problemas políticamente de transmitir. Así que básicamente eso. Yo creo que si se pierde la esperanza, eso va a facilitar mucho la tarea de la izquierda en la región. Tenemos que volver a plantear que hay una posibilidad de crecer y que para eso se necesitan una mayor participación del sector privado, mayor productividad, mayor comercio y mayor crecimiento. Así que muy gracias, Ángel. ¿Tenés algún comentario? ¿Chile parecido a Uruguay con China? Mira, yo diría que la relación de Chile con China está siendo peligrosamente dependiente, demasiado dependiente. Y voy a ir muy concreto a un caso ahora de nuestro verano, en enero, poquito antes que pasó. No sé si ustedes supieron que tuvimos un serio conflicto en materia de la exportación de nuestras cerezas. Bueno, y ahí quedó en evidencia esta peligro. O sea, de repente se frena la exportación a cereza. Esto es una cosa de día, de toma de decisiones. Y bueno, ahí queda una peligrosa relación de dependencia. ¿Y cuál fue una salida genial que tuvieron nuestros agricultores? Esto lo sé de buena fuente porque un amigo con el que trabajo lo hace. Bueno, acordémonos de Estados Unidos. Entonces rápidamente giramos nuestra exportación y tuvieron la capacidad estos empresarios de envasar bonita la cereza y acordarse de San Valentín en los Estados Unidos y rápidamente montaron una buena campaña y van vendiendo cereza. O sea, peligrosamente dependiente de China. Yo creo que Chile es un caso de poligamia. Chile siempre, ¿no es cierto?, no se casa con nadie y convive con todo. Pero aquí estás con las bondades que tiene esa poligamia, pero también con los peligros. Y aquí es extraordinariamente peligroso. Y otra vez, en términos culturales, no olvidemos que China no tiene esa concepción cultural occidental que también es importante al momento de entablar las relaciones. Tenemos que ponerlo en la balanza. Eso en el caso de China. Y con Brasil, Alex, yo quisiera plantear, o a lo mejor para otro momento, que nosotros miramos mucho a Brasil. Estoy de acuerdo. Yo escribí un libro sobre las relaciones Chile-Brasil. Pero mi pregunta es, ¿Brasil mira a América Latina? Porque Brasil en algún momento estaba llamado, ¿no es cierto?, junto con la Argentina a disputar el liderazgo en el Cono Sur. Bueno, Argentina se fue quedando un poquito y quedamos a Brasil. Pero yo cuando observo la historia en el largo plazo de Brasil y sus relaciones con América Latina, muchas veces me pregunto, ¿qué tan integrado, qué tanto miramos a Brasil nosotros o Brasil nos mira a nosotros? A mí me ha llamado profundamente la atención que hace un par de años y en algunas reuniones, mientras llegaban todos los presidentes de la República a las reuniones de nuestros países, Brasil mandaba solamente al canciller. Algo me está diciendo eso. Entonces, si Brasil vivimos un poquito de espaldas mutuamente, pero aquí nos está faltando otro invitado que no hemos mencionado y al cual a veces a mí me gusta mirar más y que lamentablemente tiene ahí un gigante que lo ahoga, que lo tiene encima, que es México. Yo le digo a mis amigos mexicanos, ¿por qué no se dedican un poquito a mirar más al sur? Hay algo que nos conecta más con ellos, más culturalmente, más cercano con ellos, sí. Pobre México, ¿no es cierto? Como es tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Ok. Pero yo creo que esa es otra variable, Alex, que debiéramos tener en esta ecuación. Y bueno, gracias, pues debido por obviamente hay menos integración económica, es un caso único también, porque fue uno de los países con política fiscal más austera, pese a estar dirigido por un supuestamente izquierdista populista, ¿no? Pero es un país de vuelta. Quizás para la próxima sesión
a fin de abril 27, vamos a terminar esta sesión con el padre Sirico, y esperamos poder recrear otras 6 sesiones el año que viene, y quizás enfocarnos en México, que es un país a veces parece dominado por los carteles narcos y los capitalistas crony. Entre eso es muy difícil lo que está pasando en México, pero en fin, me parece buena idea tocar eso. Bueno, les agradezco a los 3 y le agradeceremos a Gianluca, que como persona hoy en día en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Economía de Brasil, tiene sus manos llenas de trabajo, pero les agradezco a todos por el trabajo enorme que hacen por la independencia. Ustedes 3 son gente que siempre me da gusto leer y siempre aprendo de los análisis que ustedes hacen. Y Edgardo, te dejo cerrar a vos para que agradezcas a todo el equipo y a todos los participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos y perdón porque no sabíamos que Gianluca iba a hablar en inglés, pero trataremos de corregir esos errores, hice un poco la traducción en el chat, así que si la quieren ver todavía pueden verla. Edgardo. Bueno, gracias, Alex. Hiciste un magnífico trabajo de traductor. Justamente yo iba leyendo el chat, la velocidad con la que escribías, me maravilló, francamente. Esto ha sido un oasis en esta experiencia tan extraña que estamos viviendo, por lo menos aquí en la Argentina. Es irnos del mundo durante, bueno, una hora, un poco más de una hora, ha sido un privilegio. Mirando el número de participantes, pasamos los 100 en el momento que más participantes teníamos, hay casi 70 todavía, no nos queremos ir, como cuando uno está en un teatro y pide que siga, ¿no? Pero bueno, en algún momento hay que cortarlo y quedarse con hambre, y creo que todos nos estamos quedando con hambre de más. Muchísimas gracias a Ángel, Francisco, Ignacio, Alex, como siempre, es un privilegio poder tener estos... Edgardo, y pedí a los asistentes que vean qué expositor del exterior le gustaría tener, porque en Acton Institute tenemos mucha llegada a diversos líderes del mundo. Así que pásennos sus ideas de qué sesiones quieren tener la segunda parte. Ok, Mercedes, podemos hacer una breve encuesta. Sí, hacemos una encuesta, tenemos los mails de todos los asistentes, así que le podemos preguntar. Bueno, Mercedes, muchas gracias, como siempre, a vos, a Ezequiel, fundamentalmente a vos en tu rol de organizadora de todo esto. Gracias a todos. Alex, bueno, de vuelta, muchas gracias y nos vemos el 27, ¿correcto? 27 de abril, con el padre Sirico, que vamos a cerrar este primer ciclo de reuniones de la Cátedra Acton, y ojalá el próximo año, bueno, podamos repetirlo. Muchas gracias a todos. Mercedes, te dejo cerrar. Gracias a todos por asistir. En unos días van a poder ver el video en nuestras redes sociales. Y nos vemos el 27 con la presencia del padre Sirico. Se pueden inscribir en la página de UCEMA. Muchas gracias y muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias, gracias UCEMA y gracias Acton. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Francisco, Ignacio. Adiós, Alex. Un abrazo a todos. Hasta pronto y ojalá nos veamos presencialmente, como uno dice hoy por hoy, ¿no? Hay nuevo lenguaje. Con mucho gusto, Gerardo. Estamos aquí a apenas 2 horas de vuelo y ya pronto estaremos conectados nuevamente como corresponde. Así que con mucho gusto. Un abrazo. Bueno, que estén muy bien. Adiós. Chao, adiós.